Listo, bueno, hola a todos. Espero estén muy bien. Vamos a empezar este repaso de los métodos de diseño que vimos en el curso, los cuales son el método ASTO 93 para pavimentos flexibles, el método PCA para pavimentos rígidos y el método mecanicista para cualquier tipo de estructura de pavimentos. Entonces vamos a arrancar por el método ASTO. Vamos a hacerlo muy al grano, no tan teórico. Pues ya lo teórico lo vimos en clase, entonces vamos a enfocarnos más en el método ya como tal para diseñar. Bueno, primero que todo, este método necesita una estructura definida, requiere que definamos una estructura en cuanto a cantidad de capas y a materiales que las componen. En este caso, pues definimos una estructura arbitrariamente, tres capas, con rodadura asfáltica, base asfáltica y subbase granular. Em, Hay una serie de pasos que hay que seguir, lo he más o menos clasificado así en pasos. En primer lugar, es reunir los datos de entrada, los cuales son el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, la confiabilidad R y su valor asociado ZR y la desviación estándar. El delta PSI, que es pues, el PSI inicial, el nivel de serviciabilidad inicial que queremos que tenga nuestra vía, menos el final, que queremos que llegue cuando ya cumpla su vida útil. Entonces es eso. Los parámetros de las capas son los módulos resilientes, los coeficientes estructurales y los coeficientes de drenaje. Ya con estos datos tenemos todo para hacer nuestro diseño. Ya cuando tengamos todos esos datos, lo siguiente es calcular el número estructural requerido, el cual se calcula con esta fórmula. No hay otra opción, no se puede con el método gráfico, o se puede, pero es muy impreciso. Eh, Muchos cometieron ese error en el taller, lo calcularon o lo estimaron con el gráfico y es muy impreciso. Les daban valores muy alejados a lo que realmente da, lo que se obtiene con esta ecuación, haciendo pues, la solución numérica del SN. Y claramente eso induce a errores muy grandes, ¿no? En el diseño. Entonces, sí o sí, con esta ecuación. El tercer paso es calcular el espesor de la primera capa. Eh, Después de eso verificamos si cumple mínimo. Si no, bueno, si cumple, dejamos ese. Si no, ya ponemos el mínimo. Convertimos el espesor a centímetros. Redondeamos el espesor al entero más cercano. Convertimos el espesor nuevamente a pulgadas. Calculamos el SN aportado por la capa. Esto tal vez es algo que, pues nuevo o no, tal vez no sé si lo recuerden así en clase, creo que lo vimos un poco diferente, pero me parece mejor así, entonces les voy a mostrar más adelante porque me parece que es mejor así, entonces eh, calculamos ese n aportado y sumamos ese SN al SN acumulado de la estructura. Entonces ya les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Y ya después de eso calculamos el espesor de la siguiente capa y repetimos los pasos. Es muy fácil, es muy mecánico. Vamos a ver un ejemplo. Este es muy parecido o es el mismo del taller que vimos, del taller 3, el punto 3. Dice realice bueno, perdón, el taller 2, el punto 3. Realiza un diseño de pavimento mediante el método ASO 93 para una vía con un N de 6 millones de ejes de 8,2 toneladas, una subrasante de 60 megapascales, una desviación estándar del tráfico de 0,4, una confiabilidad del 90%, un diferencial de PSI de 2,5 y con los siguientes materiales disponibles. Tenemos una mezcla asfáltica de rodadura con módulo de 2000 megapascales,
una mezcla asfáltica de base con módulo de 3000 megapascales y una base granular con CBR de 100% y una subbase granular con CBR de 40%. Entonces, ya tenemos, esto es todo el enunciado, creo. Bueno, como lo definimos anteriormente, pues aquí nosotros en el ejercicio podíamos crear nuestra estructura con estos materiales disponibles. Mm, pues yo aquí la definí arbitrariamente así, una rodadura, una base asfáltica y su base granular. Entonces vamos a hacer el diseño de esta estructura. Bueno, este sería como el primer paso, el paso preliminar, siempre definir la estructura. Ahora sí, ya como primer paso es reunir todos los datos de entrada, como lo vimos anteriormente. En primer lugar, el NOW18, que es lo mismo, pues ya el ejercicio nos lo da, pero igual así se calcula, espero que todos lo tengan claro, que es el N por el FC, por el factor camión, donde N es igual a TPD por el porcentaje de vehículos comerciales, que es buses y camiones, el porcentaje de vehículos que van por el carril de diseño, y esta expresión que ayuda a proyectar el tráfico. Entonces, depende de I, que es la tasa de crecimiento del tráfico de los vehículos pesados, y N, que es el periodo de diseño de la vía. Entonces, en este caso ya nos dan el NE, no hay que calcular nada, es de 6 millones, entonces bien. La confiabilidad R y ZR y la desviación estándar también nos la da el enunciado. Nos dice que la desviación estándar es de 0,4 y la confiabilidad del 90%. Tenemos esto. ¿Y ZR cómo lo sacamos? ZR es un valor asociado a la distribución normal de la confiabilidad de R y se puede sacar con tablas que ya están definidas. Por ejemplo, esta es una y nos vamos aquí a 90% y nos dice que el valor de desviación normal estándar ZR es de 1,282. Otra fórmula, otra forma fácil de hacerlo es con una fórmula de Excel. Esta es la fórmula inf norm stand. Entre paréntesis ponemos la probabilidad, en este caso sería 90% y ya Excel nos arroja el valor de manera más exacta si lo queremos así. Lo que sí es muy importante es que este valor siempre va en negativo. Para la ecuación de Ashto, esta larga fea, tenemos que ingresarlo en negativo, siempre, siempre, porque si no nos va a dar un valor que nada que ver y pues vamos a hacer el diseño mal. El delta PCI, pues como les dije, normalmente es PCI inicial menos final. Uno estima que PCI o qué nivel de serviciabilidad queremos en nuestra vía inicialmente y final, y hacemos la diferencia. En este caso, el ejercicio ya nos da que tenemos un diferencial de PCI de 2,5. Los parámetros de las capas, en primer lugar los módulos resilientes, pues ya aquí nos dan unos módulos, ¿cierto? Nos dan que la mezcla asfáltica de rodadura es de 2000 megapascales, la base asfáltica es de 3000 megapascales y también nos dan el módulo de la subrasante que es de 60 megapascales. Entonces, listo, ya tenemos estos módulos de entrada. Sin embargo, este método usa todo en unidades inglesas, así que tenemos que convertir los megapascales a su equivalente en unidades inglesas, que son los PSI. Eh, un megapascal equivale a 145 PSI, así que solo es una multiplicación. Multiplicamos esto por 145 y encontramos los módulos en PSI de estas tres capas o tres materiales. Ahora nos dan de la base granular y la subbase granular el CBR. Entonces, ¿cómo estimamos el módulo a partir del CBR? Pues hay unas gráficas, unas figuras que están en el resumen, eh, que son estas, que nos ayudan justamente a eso. Entonces, aquí dice.
variación en el coeficiente de la base, de la capa de base granular. Y aquí lo mismo para la subbase granular. Entonces, es muy importante también que tengan en cuenta que hay una para base granular y otra para subbase granular. No pueden usar la misma para un solo material. Hay otras dos gráficas muy parecidas a estas, que una es para base granular estabilizada con cemento hidráulico y otra con bitumen, es- eh, granular estabilizada con bitumen o con asfalto. En algún caso que ustedes lleguen a tener ese material, pues usan esas gráficas. Y también es muy importante que hagan la diferencia entre base asfáltica, que base asfáltica es mezcla asfáltica, a un granular estabilizado con asfalto. Entonces, también no se vayan a confundir ahí. Entonces, ya tenemos que la base granular, un CBR de 100%, así que lo marcamos aquí, 100%, trazamos la línea recta y nos vamos hasta acá, esta línea del módulo, y encontramos que aproximadamente tiene un módulo de 30.000 PSI. Entonces, bien, anotamos ese valor. Ahora para la subbase granular tiene un CBR de 40%. Lo mismo, marcamos el CBR, trazamos la línea y encontramos aquí que más o menos unos 17.000 podría ser. Esto es muy al ojo, muy subjetivo, pero más o menos en ese valor está. Entonces, marcamos ese valor, lo escribimos. Listo, ahora, ¿qué falta? Coeficientes estructurales. ¿Cómo lo hacemos? Igual, estas mismas gráficas también nos funcionan para encontrar los coeficientes estructurales. Entonces, de este lado nos ayuda a encontrar el módulo, del lado izquierdo nos ayuda a encontrar los coeficientes estructurales. En este caso, para la base granular con CBR de 100%, nos arroja un coeficiente estructural de 0,14. Para la subbase nos da más o menos 0,12. Aquí está un poquito corrida la línea, pero más o menos es 0,12. Entonces anotamos estos valores. Para la rodadura y para la mezcla asfáltica de base también tenemos una gráfica, es esta. Eh, lo mismo, podemos entrar con el módulo. Entonces el módulo de la rodadura es 290.000. Entramos más o menos por aquí, puede ser. Trazamos la línea, cruzamos esta curva y vemos dónde intercepta. En este lado, en el eje del coeficiente estructural. Más o menos es 0,35. Aquí también, bueno, se corrió un poquito la gráfica, pero más o menos daba 0,35. Entonces marcamos este valor. Lo mismo para la mezcla asfáltica de base. Tenemos un módulo de 435.000. Lo marcamos, trazamos la línea, da más o menos 0,44 y listo. Y ya tenemos todos los coeficientes estructurales de todas nuestras capas. Ya solo faltarían los coeficientes de drenaje, que como recordarán, espero, los coeficientes de drenaje ayudan a cuantificar esa pérdida en la capacidad estructural que tienen las capas granulares, porque ustedes saben que cualquier granular que esté en agua, pues comienza a perder su capacidad estructural, se vuelve más blanda la capa, entonces justamente es para cuantificar eso, pero asimismo las capas asfálticas o las cementadas también, pues no se ven afectadas por esto porque no les afecta el agua. Entonces, este coeficiente de drenaje solo es para capas granulares, nada más. O se puede decir que las otras tienen un coeficiente de drenaje de 1. Listo, ¿cómo determinamos este coeficiente de drenaje? Está esta tabla, que también está en el resumen, que según el tiempo, el porcentaje de tiempo de exposición del pavimento a humedad cerca de la saturación y la calidad del drenaje, nos indica más o menos unos valores que puede tener ese coeficiente. Eh, pues este porcentaje de tiempo de exposición del pavimento a la humedad, pues es cuánto llueve, ¿no? En el lugar en el que está.
Eso se investiga fácil y más o menos se determina en qué rango está. La calidad del drenaje, tenemos otra tablita por aquí que nos dice cuál es la calidad según el término para remoción de agua. Entonces, pues si el agua drena rápido, en 2 horas ya está totalmente drenada, pues es un drenaje excelente y así sucesivamente. Entonces, no sé, en este caso vamos a decir que tiene aquí un porcentaje de tiempo de 1 a 5% y que el drenaje es bueno. Entonces, que está en 1,2. Ponemos 1,2 para las bases, para la base y la subbase granular. Listo, ya tenemos todo para comenzar con lo bueno. Entonces, calculamos el número estructural requerido, como les dije, sí o sí, con esta fórmula. Y algo muy, muy, muy importante, que también es un error común y que les va a dañar todo el diseño, es que siempre para calcular el número estructural de una capa, se usa el módulo resiliente de la capa inferior. Entonces, aquí, este módulo, siempre ingresamos el de la capa inferior. Es decir, si vamos a calcular el número estructural requerido de la rodadura, pues ingresamos el módulo resiliente de la base asfáltica, en este caso. Si queremos calcular el número estructural de la base asfáltica, pues en este caso ingresaríamos el módulo resiliente de la inferior, que sería la subbase. Y para el de la subbase ingresamos el de la subrasante. Entonces, esto por favor no se les olvide, siempre el módulo resiliente de la capa inferior y acá lo que les había dicho anteriormente, también el ZR siempre en negativo. Eso es lo más importante de esta ecuación. Y ahora sí, ¿cómo hallar ese n? Porque esto no se puede despejar. Toca sí o sí con métodos numéricos. Pues hay varias opciones, ¿no? Una opción es el Solver en Texas, que pues ustedes me imagino que ya son expertos en eso. Eh, yo no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero pues se puede programar y ya, y eso sale fácil. Otro es el solver en Excel también. De pronto, si alguien no tiene Texas, pues mete todo esto a una celda, puede pasar esto acá a restar o todo este va acá a restar. Bueno, lo igualan a cero y con el solver pueden pues hacer que variando la celda donde esté SN, pues encuentre la solución, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Y la otra forma es con Python o con cualquier lenguaje de programación. Siempre hay funciones. Pues yo particularmente lo tengo programado ahí. Tengo programado todo el método. Ustedes también lo podrían hacer. Es un método muy mecánico. Estas son las líneas pues, que sirven para resolver esta ecuación. Pues si las miran es algo muy sencillo. Solo es literalmente todo esto es la ecuación que la desglosé por partes, luego aquí lo uno todo y luego esto es lo más importante, el fsolve. Esta función nos ayuda a encontrar la raíz de una ecuación y, y ya este 3 solo es un número pues donde empieza a iterar y este cero es esto me devuelve un array de números, entonces para que me devuelva la primera posición, para que me devuelva el número como tal, el float. Entonces así puedo ya trabajar con ese número. Listo, ya ustedes cada uno elige pues cómo hacerlo, pero sí es necesario que lo hagan con la ecuación. Con el método gráfico es muy impreciso. Listo, entonces así ya calculamos los números estructurales de cada capa y ya podemos empezar a calcular espesores. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el resumen de todo lo que tenemos hasta ahora. Por cierto, en el proyecto, ojalá presenten algo así, algo ordenado, donde estén todos los datos pues muy ordenaditos para mejorar la presentación, la legibilidad, que se entienda todo mejor. ¿Listo? Bueno, calculamos el espesor de la primera capa con la fórmula
de Sn es igual a A por D, donde A es el coeficiente estructural y D es el espesor. Ya conocemos Sn, ya conocemos A, solo nos falta D. Entonces despejamos, D es igual a Sn sobre A. Con los datos que tenemos nos da que vale 2,4 pulgadas. Verificamos el mínimo con la tabla que está en el resumen también. Entonces, en este caso es la rodadura, es concreto asfáltico y tenemos un tráfico entre 2 y 7 porque el tráfico es de 6 millones. Entonces, el mínimo en este caso sería 3,5 pulgadas. Cumplimos con el mínimo de 3,5, 2,4 es mayor a 3,5, pues no. Entonces, no cumple. Así que el espesor de la capa en este caso será el mínimo, que es 3,5 pulgadas. Listo. Siguiente paso, convertir este espesor a centímetros, porque nosotros diseñamos en centímetros. Da 8,89, pero nadie va a diseñar o nadie va a construir una capa de 8,89 centímetros. Esto tenemos que redondearlo al entero más cercano. Así que lo redondeamos, que es 9 y lo volvemos a convertir a pulgadas porque nosotros en el método usa todo en pulgadas, entonces mejor tener todo de una vez ya en pulgadas. Ahora es el nuevo paso que les comentaba, que es calcular el SN aportado por esa capa con ese nuevo espesor. Entonces simplemente es SN igual a A por D asterisco, que es el nuevo espesor. Esto nos da, bueno, esto es muy importante en pulgadas siempre porque también algunos se equivocaron en eso en el taller y el SN aportado realmente por la capa es de 1,24. Luego, pues a mí me gusta crear una variable adicional que es un SN acumulado, que pues en este caso solo tenemos uno, el de la capa uno, entonces pues el SN acumulado hasta ahorita es ese mismo, 1,24. Listo. Bueno, ya llenamos más o menos ahí los datos que tenemos y pasamos a calcular el espesor de la segunda capa. El espesor de la segunda capa va a ser Sn igual a Sn acumulado más A por D por M. En este caso, pues M ya sabemos que vale 1, se lo puede quitar o pues ponerlo como 1. Y aquí, bueno, tal vez en esta capa no es tan funcional, pero cuando tenemos más capas ya comienza a volverse algo funcional. Y es que este SN acumulado pues nos va a reescribir como ese A1 por D1 más A2 por D2, M2, ¿sí? Entonces, por eso me gusta poner este SN acumulado. Me parece que es más ordenado, pues uno se ahorra ahí más variables, entonces a mí me gusta así. Sin embargo, lo pueden hacer también de la otra manera, da exactamente igual. Aquí despejamos D2, que es la única incógnita, solucionamos la ecuación y encontramos un espesor de 4,32 pulgadas. Siguiente, verificar mínimos. Esto es una mezcla asfáltica, concreto asfáltico. También estamos en el mismo rango de tráfico, eso no va a cambiar. Entonces el mínimo vuelve a ser 3,5. ¿Cumplimos el mínimo? En este caso, sí cumplimos. Entonces dejamos el 4,32. Siguiente paso, transformar a centímetros, redondear al más cercano y volver a convertir a pulgadas. Calculamos el SN aportado real por esa capa, que sería A por este D2 recalculado. Eh, Esto es el SN aportado y calculamos el acumulado o lo sumamos al acumulado. Entonces ya tenemos que valía 1,24 más este 1,9 queda valiendo 3,1. Entonces, listo, seguimos con la siguiente capa. Vamos así. Bueno, la siguiente capa otra vez sería SN3 igual a SN acumulado. Ahí ya nos vamos ahorrando unas incógnitas, unas variables, pues, en lugar de estar escribiendo A1 por D1 más A2 por D2, pues SN acumulado y ya. Más A3 por D3 por M3. Aquí ya tenemos M3.
Despejamos D, solucionamos la ecuación y encontramos que D3 es de 4,56. Verificamos mínimos, esto es una subbase, aquí solo dice concreto asfáltico y base granular, así que no tiene mínimo, ya queda ahí. Y hacemos lo mismo, convertimos a centímetros, redondeamos, volvemos a convertir a pulgadas, calculamos el SN aportado por la capa y el acumulado. En este caso, pues ya no tendría sentido hacer estos dos últimos pasos porque ya este SN acumulado no lo vamos a usar para nada, ¿no? Ya no vamos a diseñar más capas, esta era la última, entonces pues este paso nos lo podríamos saltar, pero pues lo dejé ahí para que igual vean. Y listo, y ya llegaríamos al diseño final de la estructura de pavimento. Nos dio una rodadura de 9 centímetros, una base asfáltica de 11 y una subbase de 12. ¿Tiene sentido esta estructura? ¿Es coherente? Pues sí, sí es coherente, da una estructura bien. La rodadura pues es pequeña, digamos, delgada. eh, y es lo normal, lo típico en un diseño de estructura de pavimentos. La base también tiene un espesor típico y la subbase también. En el ejercicio de bono que tienen, ustedes tienen que verificar que se llegue a una estructura coherente. Digamos, si les da una cosa así, pues tendría coherencia y lo podrían dejar así. En caso de que les dé algo muy loco, no sé, una rodadura de 20 centímetros, yo qué sé, pues ustedes tienen como ingenieros que poner espesores arbitrariamente, definir arbitrariamente algunos espesores para que les dé una estructura con sentido. Entonces, ¿eso cómo se hace? En caso de que aquí yo quisiera, por alguna razón, poner una rodadura de 7 centímetros, pues lo único que cambia es que ya no vamos a calcular este espesor, ya no saltamos ese paso porque ya tenemos este espesor. Lo que sí vamos a hacer es calcular el SN aportado real por esa capa, que solo sería A por D, que D es este espesor en pulgadas, importante en pulgadas. Entonces este es el aportado, el acumulado pues es el mismo. Calculamos el espesor 2 con la misma fórmula, calculamos el aportado y vamos sumándolo al acumulado y calculamos el 3, calculamos el SM aportado y lo sumamos al acumulado. Y ya, y llegaríamos otra vez a otro diseño también coherente. Bueno, pues que esto sea más delgado que la de arriba es un poco raro, pero aquí si quisieran, pues podrían definir otra vez este espesor y volver a calcular el 3 a ver cómo les da. Y listo, esto es todo por esto. Eh, Vamos con el PSA. Entonces, el método de diseño PSA, bueno, también tiene unos pasos. Primero se estima un tráfico, se estima un módulo de reacción de la superrasante, se corrige ese valor de K. Se define si se quiere usar bermas de concreto y o pasadores, se estima un espesor inicial de la losa de concreto, se calcula el esfuerzo equivalente, se obtiene la relación de esfuerzos, se verifican las condiciones de fatiga, se verifican las condiciones de erosión y se ajusta si es necesario. Suena un poco engorroso, lo es un poquito, pero vamos a ir paso a paso viendo cada cosa y es sencillo, van a ver. Entonces tenemos este ejercicio, un TPD de 7.500 vehículos, 24% de esos vehículos son pesados, tasa de crecimiento anual de 3,5%, dos calzadas, dos carriles, periodo de diseño de 20 años y un tráfico proyectado de 7,20 por 10 a la 6 vehículos pesados, o sea, 7.200.000. Mm, Tenemos que el pavimento va a tener bermas, también van a tener pasadores. El módulo de reacción de la superrasante es de 20 megapascales por metro. La subbase granular es de 20 centímetros.
El módulo resiliente del concreto es de 3,8 megapascales. Dice que utilicemos los factores de carga equivalentes correspondientes según la hoja de cargas de tráfico anexa, que ya vamos a ver más adelante. Listo. Primer paso, tráfico. Entonces, obtener un número de vehículos N. El número de vehículos N viene dado por esta ecuación donde el TP de diseño es el TPD que nos dan por un factor de proyección. 365 días del año, porcentaje de vehículos comerciales, buses más camiones, un factor de ocupación por carriles y un periodo de diseño en años. Importante, este TPD se divide entre dos porque se asume, o sí, se lo hace por esa repartición que tiene el tráfico cuando hay más de un carril. Eh, Esto no se hace, no se divide entre dos cuando hay solo un carril. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, empezamos calculando TP de diseño, que es TPD por factor de proyección. El TPD ya nos lo dan en el enunciado, 7.500 vehículos, y el factor de proyección viene dado por esta tabla, que depende de la tasa de crecimiento anual del tráfico y el periodo de diseño. Si recordamos, la tasa de crecimiento anual es de 3,5% y el periodo de diseño es de 20 años. Entonces, nuestro factor de proyección sería 1,4. ¿Listo? Entonces podemos ya calcular nuestro TP de diseño, que nos daría 10.500 vehículos. Entonces, bien, ya tenemos el primer parámetro para calcular N. 365 lo tenemos. El porcentaje de vehículos comerciales nos lo da el enunciado, es 24%. Bien. El factor de ocupación por carriles viene dado por esta figura que también está en el resumen, la cual depende del TP de diseño y el número de carriles que se tenga. Nosotros tenemos un TP de 10.500 que acabamos de calcular y tenemos dos carriles, entonces más o menos nos daría por aquí, que muy aproximado, muy al ojo, es como 0,783. Eh, Listo, ya tenemos ese valor, solo nos falta el periodo de diseño en años, que si recordamos era de 20 según el enunciado. Un periodo corto para hacer un pavimento rígido, eh, pero bueno, es lo que tenemos. Listo, ya tenemos todo para calcular N. Reemplazamos datos, nos dio 7,2 por 10 a la 6 vehículos pesados, exactamente lo que nos daba el enunciado. Entonces, bien, ahora tenemos este espectro de carga, que era lo que nos decía el enunciado, donde tenemos cuántos ejes de cada tipo, simples y tándem, van a pasar por cada 1.000 vehículos en este rango de cargas, ¿sí? Es decir, por cada 1.000 vehículos pesados que pasen, 5 ejes van a ser simples y van a estar entre 114 y 123 kilonewtons o toneladas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice, pues, estos datos. Ahora necesitamos saber cuántos ejes van a pasar realmente, cuántos vamos a esperar, porque esto es cada 1.000 vehículos, pero nosotros no esperamos 1.000 vehículos, esperamos 7,2 millones. Entonces hacemos una regla de tres. Si cada 1.000 vehículos pasan 5, cada 2.000 pues van a pasar 10, cada 3.000 15 y así sucesivamente. Cada 7,2 millones, que es nuestro dato, es una regla de 3, nos daría 36.000 ejes simples entre 114 y 123 toneladas. Hacemos esto con todos los datos y obtenemos esto, los ejes esperados de cada configuración. Entonces, esperamos 36.000 ejes simples entre 114 y 123 toneladas, 49.680 ejes simples entre 105 y 114 toneladas, etcétera. Ahora, las cargas,
pues van a ser necesarias. Tenemos que tener en cuenta las cargas para hacer nuestro diseño, ya lo van a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál se toma en este rango? Pues tomamos la más alta y aparte de eso, la mayoramos por un factor de seguridad. Este factor de seguridad va a depender del tipo de tráfico que tengamos y va a ser criterio del diseñador decidir qué tipo de tráfico se tiene. Entonces, en este caso, tenemos 7,2 millones, es un número alto, podemos irnos por el tráfico pesado. Entonces, tenemos un factor de seguridad de carga de 1,2, así que cogemos el rango de carga más alto y lo multiplicamos por este factor de seguridad. Entonces, ya tenemos una carga mayorada, tenemos las repeticiones esperadas. Ya con esto acabamos todo lo de tráfico. Ya con esto podemos trabajar. Listo, lo siguiente ya es comenzar a recolectar los datos para hacer el, el método de diseño como tal. En primer lugar, necesitamos un módulo de reacción de la superrasante que viene dada por el tipo de suelo. Sin embargo, en este caso, el enunciado ya nos dice que el módulo de reacción de la superrasante es de 20 megapascales por metro, así que ya lo tenemos, no hay problema. Ahora, tenemos que corregir ese valor de K por la subbase. Entonces, dice, si se emplea una subbase, el valor de K de la superrasante se aumenta según el tipo y el espesor de la subbase. Entonces, según estas tablas debemos hacer esa corrección. Nosotros tenemos una subbase granular, puede ser subbase granular o granular cemento. En este caso nos dieron una granular y tiene un espesor de 20 centímetros, o sea, 200 milímetros. Entonces está aquí entre estas dos y nuestro K es 20, entonces tenemos que hacer una interpolación ahí entre 26 y 32. Aquí nos dice el enunciado, su base granular de 20. Estamos en este rango, hacemos una interpolación y nos da que nuestro K combinado es de 30 megapascales por metro. Listo, ya tenemos el valor corregido de K por subbase. Ahora debemos definir si se usan bermas de concreto y o pasadores. El enunciado nos dice que vamos a usar bermas y vamos a usar pasadores. Entonces, sí, las dos. Estimar espesor inicial de la losa de concreto, pues vamos a decir que 20, un valor típico, a ver qué nos da. Esto también lo decide cada uno, ya según su feeling. Eh, Siguiente paso, calcular el esfuerzo es equivalente. ¿Esto cómo se hace? Tenemos que irnos a estas tablas que están en el resumen y buscar su caso. Digamos, aquí dice esfuerzo equivalente con berma de concreto. Es nuestro caso. Hay otro sin berma de concreto, entonces siempre fíjense mucho en eso porque si eligen mal sus valores, pues les va a dar mal el diseño. Esto depende del K combinado y del espesor de la losa. Dijimos que vamos a arrancar con un espesor de 20 centímetros, o sea, 200 milímetros, y tenemos un K combinado de 30, o sea que está entre estos dos valores. Aquí tenemos que hacer perdón, interpolación. Listo. Bueno, aquí cabe resaltar que el primer valor es de eje simple y el segundo es de eje tándem. Es decir, aquí 1,65 es de simple, 1,46 es de simple, 1,48 es tándem, 1,26 es tándem. Ya tenemos estos valores aquí, tenemos que interpolar y nos da que para ejes simples tenemos un esfuerzo equivalente de 1,5 y para ejes tándem tenemos un esfuerzo equivalente de 1,37. Ahora necesitamos obtener la relación de esfuerzos. ¿Qué es eso? Es una relación entre el esfuerzo equivalente que acabamos de obtener con el módulo resiliente del concreto. ¿Cuánto es nuestro módulo resiliente? Es de 3,8 megapascales. Listo.
fácil, ya tenemos el esfuerzo equivalente. Para ejes simples era de 1.5. Dividimos sobre el módulo resiliente del concreto, nos da una relación de esfuerzos de 0.39. También se le llama factor de fatiga a este número. Relación de esfuerzos o factor de fatiga es equivalente. Para los ejes tándem, lo mismo, tenemos esfuerzo equivalente a 1.37, lo dividimos en 3.8, que es el módulo del concreto, nos da 0.36. Y ya, y ahora sí podemos ya por fin entrar a calcular nuestras condiciones de fatiga, nuestras repeticiones admisibles que van a ser con esta grafiquita. Si vemos acá, dice análisis de fatiga, repetición de carga admisible con base en el factor de relación de esfuerzos con y sin bermas de concreto. Es decir, sirven los dos casos, ya por esta gráfica no hay que preocuparse, es la única que hay, siempre lo vamos a hacer con esta. Listo, entonces, ¿cómo se lee esta gráfica? Tenemos que empezar con cada carga a ver cuántas repeticiones admisibles tenemos y compararlas con las repeticiones esperadas. Y claramente, pues buscaríamos que las admisibles sean mayores que las esperadas. Si las esperadas superan las admisibles, pues tendríamos un subdiseño, tendríamos que aumentar el espesor de la losa o cambiar el material, bueno, hacer algo. Entonces, tenemos la carga mayorada de 148 y para ejes simples tenemos una relación de esfuerzos de 0.39. Entonces, vamos acá, buscamos, ¿cuánto era? 148. Aquí, de este lado, del lado izquierdo, son las cargas para ejes sencillos, de este lado es para tándem, también que lo tengan muy en cuenta. Listo, entonces 148 más o menos por aquí y la relación de esfuerzos es de 0.39, o sea, y es 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Entonces, más o menos vamos a trazar una línea por aquí y nos da unas repeticiones admisibles de 2000 y las esperadas son 36.000. Nos estamos pasando por un 1800%. Estamos súper, súper por abajo. Entonces, estamos muy mal. Tenemos que hacer algo. Vamos a aumentar el espesor de la losa. Vamos a subirlo a 23 centímetros. Otra vez tenemos que devolvernos a calcular el esfuerzo equivalente porque recordemos que depende del espesor de la losa. Entonces, bueno, otra vez nos encontramos entre estos valores, hacemos la interpolación, encontramos estos esfuerzos equivalentes con los que podemos ya encontrar la relación de esfuerzos o el factor de fatiga, que es solo dividir entre el módulo resiliente del concreto. Encontramos estos valores y podemos otra vez entrar a esta gráfica a ver si ya nos da. Entonces, la carga, la misma, 148, ahora cambia este factor de fatiga, que ahora es 0.34, entonces más o menos pasa por aquí, nos da, estamos aquí en el orden de los 10 miles, 2.000, perdón, 20.000, 30.000. 30.000 repeticiones admisibles. ¿Cuántas teníamos? 36.000. Nos pasamos por un poquito. Tenemos 120% de fatiga. Bueno, otra vez vamos a subir el espesor de la losa. Ya nos falta un poquito, subámosle 1 centímetro a ver cómo nos da. Otra vez, esfuerzos equivalentes, interpolación, relación de esfuerzos dividiendo por el módulo resiliente del concreto. Y entramos otra vez a la gráfica. Carga 148. Ahora relación de esfuerzos es 0.32. Pasamos por aquí. Tan, 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 tan. Estamos en el orden de los 10 miles. 6, 7, 80.000 repeticiones admisibles aproximadamente. ¿Cuántas necesitábamos? ¿Cuántas esperamos? 36.000. Bien, estamos en un 45% de fatiga. Súper bien. Ahora tenemos que
aguantar todo esto. O sea, recordemos que esperamos 36.000 de esta carga, pero también esperamos 49.000 de esta carga, 36.000 de esta carga, y todo esto se tiene que ir sumando a este porcentaje, porque es nuestro mismo pavimento. Y esperamos que este porcentaje pues no pase del 100%, porque eso quiere decir que va a fallar nuestro pavimento. Entonces, listo, sigamos con el siguiente. Siguiente tiene una carga mayorada de 137, la relación de esfuerzos sigue siendo la misma, 0,32. Marcamos la línea, nos da más o menos 250.000 repeticiones admisibles. Esto equivale a un casi 20% del porcentaje de fatiga. Entonces vamos 65% aproximadamente. Bueno, bien, todavía tenemos un 35% para aguantar. Entonces sigamos con el siguiente. Carga mayorada 126, relación de esfuerzo es la misma, 126, pasamos por 0,32. Uf, nos dio 2 millones de repeticiones, más o menos. Esto comparado a los 36.000 que esperábamos, solo representa un 1,8%, entonces vamos en 66,7, bien. Seguimos con el siguiente, 115, 0,32. ¿Y qué pasó aquí? Nos salimos del eje. Eso quiere decir que ya estamos sobrados, o sea, que ya en este punto, pues el pavimento va a soportar infinitas repeticiones de esa carga. O sea, esta carga realmente no le afecta mucho al pavimento. Tenemos infinitas repeticiones, por lo tanto no nos hace nada de daño, 0% de fatiga. Y claramente, pues ya cada vez la carga va bajando, el pivote siempre se mantiene aquí en 0,32, pues cada vez vamos a tener más y más repeticiones. Entonces ya de aquí para abajo todo es infinito para los ejes simples. Ahora vamos a ver los ejes tándem. Lo mismo, tenemos la primera carga es de 2,64, el factor de fatiga o el de relación de esfuerzos que habíamos calculado es de 0,29. Entonces hacemos aquí el trazado desde 264 más o menos, recordemos, de este lado del eje. Pasamos por 0,29, nos da como 4 millones. Aquí creo que tengo un error. Esto nos da 4 millones. 4 millones efectivamente, que nos representa un 1,4% de daño al pavimento. Entonces, vamos bien. Vamos con el siguiente, 242, pasamos por el mismo pivote y ya nos salimos de la gráfica. Entonces las repeticiones admisibles son infinitas. De aquí para abajo ya nada le hace daño al pavimento, 0% todo. Entonces, súper, ya por fatiga pasamos. Ahora hay que verificar erosión, que es algo muy similar. Entonces, para verificar erosión, primero nos vamos a estas tablas donde dice factores de erosión. Otra vez tenemos que ver que sea nuestro caso. Nuestro caso es con pasadores y con berma de concreto. Entonces, esta es la figura, o bueno, esta es la tabla. Tenemos un espesor de losa de 240 milímetros y estamos entre estos dos valores porque nuestro K es 30. Entonces, hacemos la interpolación. Al hacer la interpolación, obtenemos unos factores de erosión de 2,21 para ejes simples y 2,40 para ejes tándem. Bien, ya no hay que hacer nada más. Con esto directamente ya podemos entrar a las gráficas. Otra vez, en ejes simples, nuestra primera carga era de 148. El factor de erosión es 2,21. De nuevo, esta figura, otra vez hay que ver que sea análisis de erosión, repeticiones de carga admisible con base en el factor de erosión con berma de concreto. Hay que fijarse siempre que sea el caso que nos corresponde, ¿no? Listo, entonces 148 más o menos por ahí, 221 más o menos por aquí. Mm, Me acabo de dar cuenta que tengo un error. Debería haber pasado por esta línea. Sin embargo, bueno, pues nos da ahí un poquito más alto.
Sin embargo, pues ya, aún así, aunque haya dado más bajo, esto no representa casi nada, ¿no? de erosión, o bueno, de porcentaje de daño a la erosión. Seguimos con la siguiente, 137. Lo vemos, 0,2 de daño, no hace casi nada. Siguiente, lo mismo, ya se sale de la gráfica, aguanta infinitas repeticiones, hace 0% de daño. Verificamos ejes tándem, que ya igual muy probablemente de hecho, si ya verificamos fatiga, erosión casi siempre cumple. O sea, lo que más domina es fatiga, por eso se empieza verificando siempre fatiga. Ahora vamos a ver los ejes tándem, el factor de erosión es 2,4, la carga 2,64, pasamos por aquí más o menos, nos da como 2 millones. Esto representa un 2,9% de erosión. Seguimos con la siguiente carga, lo mismo, vamos el siguiente, ya es algo mecánico, es repetir lo mismo con cada carga hasta que llega un punto en el que ya aguantamos repeticiones infinitas. No nos hace más daño los vehículos. Entonces ya asumimos que ahí se queda nuestro porcentaje de daño. Listo, ya, en ninguno de los dos casos pasamos del 100%. Idealmente, lo mejor sería quedarlo más cercano al 100% para que nuestro diseño sea lo más óptimo. En este caso, pues quedamos en 68% en fatiga, que no está mal, no es un valor bajito, pero se podría mejorar. Entonces podríamos, no sé, bajarle el espesor, ya no podemos, ya vimos que no se puede, pero podríamos empezar a jugar con la subbase, por ejemplo, cambiar de espesor o de material, cambiar de material de las losas de concreto. Bueno, se puede empezar a jugar para llegar a un diseño óptimo. Llegamos a este diseño, unas losas de concreto de 24 centímetros y una subbase granular de 20. Bien, tiene sentido. Listo. Ahora, por último, el método de diseño mecanicista. Bueno, este es un método, como su nombre lo dice, mecanicista. Tiene en cuenta esfuerzos y o deformaciones. Y lo que hace es comparar esfuerzos y o deformaciones actuantes versus admisibles. ¿Esto cómo lo hace? Pues los actuantes se sacan con un software especializado, existen muchos. Nosotros vamos a usar este que se llama OpenPave y los admisibles se sacan con ecuaciones, que esto sí nos toca a nosotros hacer los cálculos manualmente. Para la subrasante se tiene que el esfuerzo admisible, la deformación admisible viene dado por esas ecuaciones que dependen del tráfico. Las capas asfálticas vienen dadas por esta ecuación y las capas rígidas por esta otra. Entonces, nomás para saberlo, ya ahorita vamos a ver cada ecuación en detalle. Pero primero quisiera que tuvieran esto muy claro, eh, los mecanismos de falla. Existen dos mecanismos de falla principales, uno es la fatiga y el otro es el agüellamiento. Por un lado, la fatiga eh, se da en materiales ligados, tienen que estar sí o sí ligados, pues si un material no está ligado no va a sufrir fatiga y la fatiga se da por la tensión. Entonces, si no hay liga, pues no hay tensión, por lo tanto nunca va a haber fatiga. Por el otro lado, el agüellamiento se da en materiales no ligados. Eh, la fatiga se da en materiales ligados, ya sea con asfalto o con cemento hidráulico, y el agüellamiento en materiales no ligados, que son bases granulares, subbases granulares y subrasante. En cuanto a la fatiga, ¿cómo controlamos este daño? Entonces, el parámetro de control va a cambiar según el material. Cuando
hablamos de asfalto, el parámetro de control va a ser deformación a tensión, es decir, epsilon sub t, que realmente epsilon sub t no existe, lo que existe es epsilon x y epsilon y, que son las dos deformaciones horizontales en un material, y vamos a elegir la mayor de esas dos. Ya más adelante va a tener más sentido todo esto que estoy diciendo. En el cemento hidráulico algo muy similar, pero no es deformación, sino esfuerzo, porque pues, el cemento se deforma muy poco, ¿sí? Entonces se controla es por esfuerzo. Y lo mismo, atención. Por el lado de los materiales no ligados, donde el mecanismo de falla es el abollamiento, controlamos la deformación vertical. Eh, sí, que es epsilon sub z. Y muy importante, ¿en qué parte de la capa se controla esto? Como ustedes saben, la fatiga, como les acabo de decir, se da por la tensión y la tensión siempre es crítica en la parte inferior de las capas. Si ustedes se imaginan una viga que tiene una carga encima, pues en la parte inferior, en las fibras inferiores de esa viga, pues van a estar sometidas 100% a tensión, va a ser lo más crítico que tiene atención. Entonces, por eso, nosotros controlamos esta tensión, ya sea como deformación o como esfuerzo, en la parte inferior de la capa. Por el otro lado, en el agüellamiento, en la deformación vertical, pues esta va a ser crítica en la parte superior. Entonces, la controlamos ahí. Otra cosa muy importante. Por este lado del agüellamiento, los, lo crítico siempre va a ser la subrasante. Entonces, si nos cumple subrasante, ya estamos casi que asegurados que base y subbase nos cumple. Entonces nosotros, para simplificar todo, pues no verificamos base y subbase, solo vamos a verificar subrasante. ¿Listo? Entonces, siempre mecanismos de falla, fatiga y agüellamiento. Fatiga en materiales ligados, ya sea asfalto o cemento hidráulico. Agüellamiento en materiales no ligados, subrasante. Solo vamos a controlar subrasante. Parámetros de control en materiales ligados, deformación cuando hablamos de asfalto y esfuerzo cuando es cemento hidráulico. Atención, siempre atención. ¿Y dónde lo controlamos? En la parte inferior de la capa. El agüellamiento o la deformación vertical la controlamos siempre en la parte superior. Entonces, que no se les olvide esto. Listo. Ahora vamos ya como tal con el método. El método pues inicia asumiendo una estructura de pavimentos. De hecho, podemos hacer la misma que acabamos de diseñar con Asto, a la que llegamos. Entonces, hagámosla para verificar si con este método también nos da que es una estructura pues, que puede ser usada, que no va a fallar. Que tenemos una rodadura asfáltica de 9 centímetros, una base asfáltica de 11 y una subbase granular de 12 centímetros. Tenemos los módulos. Este método sí usa los módulos en megapascales, entonces los tenemos en megapascales. También tenemos Poisson, es importante, este método lo usa para calcular los esfuerzos actuantes, esfuerzos o deformaciones. Tenemos epsilon sub 6, que es la deformación a 1 millón de ciclos, que esto viene de la ley de fatiga, al igual que B, que el B es la pendiente de la ley de fatiga, que es un concepto también muy importante que no voy a entrar en detalles teóricos en este momento, pero en el video de Silvia que le subió explicando el método mecanicista, ella lo explica todo ahí, entonces si no lo tienen claro, es muy importante que lo vean porque son unos conceptos clave que probablemente se van a evaluar. Entonces, listo, tenemos deformaciones admisibles, vamos a empezar a calcularlas. Como ya vimos, para la subrasante, pues tenemos esta ecuación, solo depende del tráfico, entonces es muy fácil. Nuestro tráfico era de 6 millones en este ejercicio, entonces
Reemplazamos y encontramos que nuestra deformación admisible es 3,75 por 10 a la menos 4. Es una deformación unitaria, entonces no tiene unidades. Listo, vamos con la rodadura. La rodadura, ¿cómo se controla? Con deformación a tensión. Entonces, la deformación a tensión admisible para la rodadura viene dada por esta ecuación, donde está epsilon sub 6, la deformación a 1 millón de ciclos, está el tráfico NE, y tenemos unos factores de reducción, de seguridad, que ya vamos a ver uno por uno. Bueno, epsilon sub 6 ya lo dije, es eso, ya lo tenemos, N también. KR viene dado por esta ecuación, donde tiene otros parámetros. U es un valor de distribución normal estándar, es exactamente que el valor KR, sí, sí era KR también, ¿no? El del método Basto, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos una confiabilidad del 90%, pues ya tenemos que el valor es menos 1,282, como lo vimos anteriormente. Listo, ya tenemos eso. Delta es la desviación estándar de la variabilidad total de la estructura. Viene dado por esta ecuación. Sigma n es la desviación estándar de la ley de fatiga, viene dado por esta tablita. Entonces, en este caso tenemos un ligante asfáltico porque estamos haciendo la rodadura, así que el sigma n será de 0,3. Listo. Sigma h. Sigma h es la desviación estándar de los espesores del material colocado in situ. Entonces, asume esa desviación que pueden tener pues los espesores. En este caso estamos en rodadura, entonces tenemos un sigma h de 1 centímetro. Entonces, bien, lo ponemos ahí. Ahora, C, ¿qué es C? Es un coeficiente dimensional del material. Es esto muy teórico, siempre, casi siempre va a estar en este valor o alrededor, no cambia mucho, entonces, para que lo sepan. Al igual que B, que es la pendiente de la ley de fatiga del material, va a estar casi siempre alrededor de menos 0,2. Es negativo siempre. Listo, ya tenemos todo. Podemos calcular delta. Delta nos da 0,3162. Listo, ya tenemos el segundo parámetro para calcular KR. Recordemos que todo esto es para calcular KR. Ahora, B, lo acabamos de decir, es la pendiente de la ley de fatiga del material. Listo, ya tenemos todo para calcular KR. ¿Cuánto nos da? 0,8297. Listo, súper bien, ya tenemos nuestro primer factor de reducción. Ahora, KS es un coeficiente de reducción cuya finalidad es tener en cuenta la heterogeneidad del suelo de la subrasante. Va a depender del módulo de la subrasante. En este caso, tenemos un módulo de 60, entonces estamos en este caso un KS de 1/1.1. Listo, ese es nuestro valor, fácil. KC, ¿qué es KC? Es un coeficiente de calibración entre las medidas de laboratorio y los resultados in situ. Viene dado según el tipo de de material para la rodadura, que es la que estamos calculando ahorita, vale 1,1. Listo, fácil. Y KT, por último, es un parámetro de corrección por temperatura, que pues como ustedes saben, el módulo de nuestras capas cambian, son termosensibles, cambian con la temperatura, entonces sirve para cuantificar eso. En este caso, pues asumimos que la temperatura del laboratorio era la misma que la de diseño, entonces, pues este factor nos dio 1. Pero en caso de que se tenga otra temperatura, el módulo va a cambiar y esto nos va a dar diferente de 1, puede ser mayor o menor que 1. Listo, ya tenemos todo para calcular el epsilon T admisible de la rodadura. La calculamos, nos dio 6,72 por 10 a la menos 4. Eh, es mejor, es recomendable
pasarlo siempre a magnitudes de por 10 a la menos 6 porque el programa OpenPave nos da todo en esta magnitud. Entonces, si lo tenemos así, es más fácil de comparar los resultados. Entonces, yo siempre lo transformo a esto. Listo, para la base asfáltica es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula. Tenemos aquí epsilon 6, tenemos NE, tenemos KR, que depende de todos esos factores, KS, KC y KT. Eh, es seguir el mismo procedimiento, ver las tablas, ver los valores. Es un proceso un poco engorroso, pero es sencillo, no hay pierde. Entonces, listo, ya tenemos esto. Calculamos, nos dio 444 por 10 a la menos 6 y así ya tendríamos todas las deformaciones admisibles, la rodadura, la base asfáltica y la subrasante. En la subbase, recordemos, no vamos a controlar nada. Listo. Ahora vamos a encontrar las deformaciones actuantes en OpenPave. ¿Cómo se hace eso? Bueno, espero que ya todos estén claros con OpenPave. Igual voy a mostrar rápidamente aquí cómo se ingresan los datos. Cuando ingresamos a la página, pues nos aparece en la interfaz primero una sección de layers, de las capas. Entonces tenemos una columna de los espesores. Si recordamos, pues tenemos nuestra capa de rodadura de 9 centímetros, como aquí está en unidades de milímetros, pues 90. 110 milímetros es el espesor de nuestra base asfáltica, 120 milímetros es nuestra base granular y para la subrasante ponemos cero, ya que el programa toma cero como infinito y pues la subrasante no tiene espesor, ¿no? Asumimos un espesor infinito. Aquí el programa automáticamente nos va calculando el acumulado. Aquí van los módulos elásticos o resilientes que ya nos da el enunciado 2000, 3117 y 60, fácil. Los Poisson, que también ya los tenemos, solo es ingresarlos. Y esta columna que dice fricción es una columna o un parámetro que ayuda a determinar si las capas están 100% ligadas o no. En teoría, siempre, siempre deberían estar ligadas. En cualquier diseño, en cualquier construcción, debería asegurarse la liga entre las capas. Entonces nosotros siempre vamos a poner aquí uno, sin embargo, pues que sepan que eso es lo que representa, ¿no? Listo. Ahora, la segunda parte dice cargas. Entonces tenemos que ingresar las cargas a las que va a estar sometido el pavimento. Entonces, como siempre lo hemos hecho, nosotros vamos a asumir un eje eh, estándar, que es un eje simple dual, es decir, tiene un eje con dos llantas pegaditas que funcionan como una sola. Entonces, en este caso, bueno, digamos, esta es la llanta y la llanta va a generar un área de contacto, ¿cierto? Con el pavimento, que nosotros, pues bueno, la vamos a ver algo así. Va a estar sometido a una carga. ¿Cuál es esa carga? Es si el eje total pesa 8,2 toneladas o 80,2 kilonewtons, entonces cada llanta va a tener un cuarto de esa carga, ¿cierto? Porque tenemos cuatro llantas, ¿sí? Entonces vamos a tener una carga de 20,5 kilonewtons en cada llanta. Además de eso, vamos a tener una presión de inflado porque, pues, como ustedes sabrán, la presión de inflado va a afectar en el área que toca la llanta al pavimento. Si hay una llanta que está muy desinflada, tiene una presión muy bajita, pues esa llanta va a estar más apachurrada, ¿sí? Va a tener una mayor área de contacto ahí en el pavimento, ¿sí? Espero que se lo estén imaginando más o menos. Y claramente eso pues va a cambiar la distribución de cargas, todo. Entonces, para evitar
como estas ambigüedades, pues se ha definido una presión de 650 kilopascales. Siempre va a ser ese valor. Si ya tenemos la presión y la fuerza, podemos despejar el área. Y si encontramos el área, tenemos el radio. Entonces esto lo podemos hacer o el programa aquí automáticamente ya nos calcula. Este valor lo calcula el programa. Entonces el radio del área de contacto de la llanta con el pavimento va a ser de 100 milímetros punto 194. ¿Listo? Y ahora, ¿en qué posición van a estar ubicadas? Entonces, digamos, este es como la vista en planta desde arriba de las llantas. Se supone que esta es una llanta y esta es la otra. Están ahí, este es como el área de contacto que tienen. Y nuestro eje de coordenadas va a estar ubicado en el centro de una llanta. Entonces, por eso la primera llanta está ubicada en X0 y Y0. Y para la segunda, X va a seguir siendo cero, pero Y se asume que está a tres veces, tres radios del centro de la otra llanta. Entonces, tiene sentido porque aquí va un radio, se supone que de aquí a aquí hay otro radio y de este borde al centro de la otra llanta, pues hay otro radio, hay tres radios. ¿Listo? Entonces aquí en Y vamos a poner pues el triple del radio, que es de 100.194, o sea, 300.58. Y listo, la misma carga, la misma presión. Ahora, la parte más importante probablemente del programa, de lo que tenemos que ingresar, tenemos que poner las posiciones en donde queremos evaluar esas deformaciones actuantes. Entonces, ¿dónde las vamos a evaluar? Aquí es donde tiene sentido todo esto que les hablé, que para materiales ligados, que son asfalto o ligados con cemento, va a ser en la parte inferior de la capa. Y para materiales no ligados va a ser en la parte superior. Entonces, si esta es nuestra rodadura, perdón, si esta es nuestra estructura de pavimentos, la rodadura vamos a controlar de formación a tensión en la parte abajo de la capa inferior. Para la base asfáltica también vamos a controlar lo mismo, de formación a tensión en la parte inferior. Y para la subrasante vamos a controlar deformación vertical en la parte superior. Entonces, estas son como las tres profundidades a las que vamos a evaluar. Sin embargo, ¿dónde vamos a evaluar? Porque si sabemos, si recordamos, pues digamos aquí van a estar dos llantas haciendo la carga, ¿no? Al pavimento. Aquí va a haber una distribución de cargas, va a haber un bulbo de cargas que ahorita no sabemos bien cómo es, pero pues eso ya está todo estudiado y se sabe que como los lugares críticos donde hay más carga o donde pues tiende a fallar es en el centro de la llanta. Este es uno que he visto desde planta sería aquí, en el borde de la llanta de cualquiera de las dos, entonces visto de arriba sería aquí, y en el centro de la separación de las dos llantas, que sería más o menos aquí, ¿sí? Entonces, no solo tenemos que evaluar en la parte de abajo de estas capas y en la parte de arriba de la subbase, sino que también tenemos que evaluar en estos tres puntos. Entonces, eso nos da como resultado que vamos a evaluar en la parte inferior de la rodadura en estos tres puntos, en la parte inferior de la base en estos tres puntos y en la parte superior de la subrasante en estos tres puntos. En total tendríamos 9 puntos de análisis. Por eso acá tenemos 9 puntos de análisis. ¿Dónde van a estar ubicados? X siempre va a ser cero porque siempre va a estar aquí, entonces, pin, cero todo. En Y vamos a tener el centro de la llanta, que va a ser Y0.
el borde de una llanta que va a ser un radio, entonces lo que varía un radio, 100.194, y en el centro de la separación de las dos llantas, que como habíamos dicho anteriormente, de este borde a este borde hay un radio, o sea que de aquí a aquí hay medio radio, o sea que de aquí a aquí hay un radio y medio, ¿sí? Entonces, ponemos eso, 150.29 milímetros, que sería lo equivalente a un radio y medio. Ahora en Z, estos tres puntos van a ser para la parte superior de la rodadura. Perdón, la parte inferior de la rodadura. ¿A qué profundidad está eso? 9 centímetros, ¿cierto? Pero como queremos que esté, asegurarnos que esté dentro de la rodadura asfáltica, vamos a poner un poquitico menos, o sea, 89.999. Y lo mismo para estos tres puntos. Ahora vamos para la segunda capa, es lo mismo, los mismos tres puntos. Y aquí vamos a estar a una profundidad de 20 centímetros, entonces le quitamos un pedacito, sería 199.999. Lo mismo para los tres. Y para la subrasante, los mismos tres puntos acá. Y la profundidad, si la ponemos, esta la podemos poner la que es 320 milímetros o 32 centímetros, porque aquí, pues sí, es la parte arriba, la parte superior de la capa, entonces está bien que dejemos 320. De hecho, aquí el mismo programa nos marca en qué capa estamos. Si aquí le pusiéramos 200, él nos marca que está en la capa 3, entonces por eso hay que quitarle un poquitico. Y listo, ya con eso tenemos todo. Lo único ya es ver los resultados, que el programa los genera automáticamente sin darle nada. Ustedes solo bajan y ya les aparece esto. Y lo importante en estos resultados siempre va a ser epsilon X, epsilon Y y epsilon Z. Bueno, cabe resaltar que esto está después de muchos datos, ¿no? No se asusten si no les aparece ahí de primeros como a mí. Yo hice un recorte de estos datos para que aparezcan aquí junto a los puntos, a las profundidades, pero no aparecen aquí así de primeros. Y listo, ¿y qué vamos a ver? Si recordamos, para la rodadura necesitamos esfuerzo a tensión. ¿Qué es el esfuerzo a tensión? Epsilon T, que es epsilon X y epsilon Y. Entonces, para rodadura vamos a ver estos dos y estos tres que son los que equivalen aquí a la capa uno, ¿sí? Los que tenemos en la profundidad de 90. Importante, este programa maneja la tensión positiva. Entonces, esto aquí está tensión, esto está compresión. Todo lo negativo es compresión, todo lo positivo es tensión. A nosotros nos interesa la tensión, entonces solo vamos a ver los valores positivos. Listo. En este caso, solo de estos seis valores, estos dos son los que están a tensión, solo nos fijamos en estos y el mayor pues es 6.81, es el más crítico. Entonces ya los podemos ir anotando en una tablita. Tenemos aquí una tabla con nuestras capas, tenemos el epsilon tensión admisible, el epsilon vertical, el epsilon z admisible, también la deformación a tensión crítica y la deformación vertical crítica, y si cumple o no cumple. Entonces, para la rodadura, teníamos un- una deformación admisible de 672 por 10 a la menos 6, le quité esa parte. Epsilon Z no tenemos ahí. Y en el programa vimos un epsilon actuante crítico de 6.81. Entonces, el admisible es 672 y tenemos 6.81. ¿Nos cumple? Pues sí, ¿no? Sobrado. Estamos sobrados ahí. Nos cumple por mucho. Entonces ya, listo. Verificado rodadura. Vamos a ver base asfáltica.
son estas tres, estas son las bases y también nos interesa solo epsilon X y epsilon Y. Aquí sí todo está tensión, entonces tenemos que ver todos los valores y ver cuál es el mayor, cuál es el más crítico. En este caso, pues el más crítico sería 205, ¿cierto? O sea, lo más crítico estaría en el borde de la llanta y en la mitad de la separación, en este caso. Entonces, listo, 205, lo metemos acá. Teníamos una deformación admisible de 444, el crítico fue 205, cumple, también nos cumple, por más del doble estamos sobrados. Entonces, súper bien, hasta ahora la estructura está perfecta. Listo, su base granular no verificamos nada. Eh, Entramos a ver la subrasante que nos interesa el epsilon z, la deformación vertical, entonces solo vemos esta fila y vemos las tres últimas columnas que son las que son de la subrasante. Entonces aquí es a compresión todo efectivamente porque es una deformación vertical, lo están ahí aplastando, le están haciendo compresión. Entonces vemos cuál es el máximo, es 473. Listo. Ahora lo pasamos acá. 473 fue el crítico, nuestro admisible era 375. No nos cumplió. Esto es algo muy raro. Esto es un caso particular porque normalmente la subrasante nunca limita el diseño. Siempre son las deformaciones a tensión y por lo general siempre va a ser la capa más abajo, la que esté más abajo. O sea, si falla la rodadura, va a fallar sí o sí la base asfáltica, pero muchas veces va a pasar que la base asfáltica falle sin que la rodadura no. Sí, pero pues tiene sentido, ¿no? Entre más abajo, más tensión, casi siempre va a fallar por esto, pero es muy raro que falle por la subrasante. Este es un caso particular, yo que el admisible de la subrasante es menor, entonces, pues no cumple en este caso. Eh, Entonces el paso a seguir es rediseñar otra vez la estructura de pavimentos, cambiarle los espesores y volver a calcular todo de nuevo. De hecho, pero miren que la deformación admisible de la subrasante solo depende del tráfico, entonces esto no va a cambiar, solo va a cambiar esto. Bueno, tocaría cambiar pues los espesores, meter otra vez en OpenPave y ver, iterar pues hasta que esta deformación vertical pues sea menor a la admisible, que es 375, que esa no va a cambiar. Y listo, eso es todo. Espero que haya estado todo muy claro. No sé cuánto tiempo llevo, creo que bastante. Igual cualquier cosa, estoy pendiente de sus dudas.